razones, más allá del avance de la situación epidemiológica y la cantidad de casos, es poder avanzar también con la campaña de vacunación, que es esencial para poder en paralelo combatir a los embates del COVID. Hay que seguir vacunando, hay que vacunar mucho, hay que acelerar, y ahora estamos en las vísperas de una nueva etapa dentro de la campaña de vacunación, porque se ha podido desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmar la llegada de muchísimas dosis. Nosotros veníamos recibiendo desde finales de diciembre, principio del año, dosis en etapas, en tandas, y creo que es muy importante lo que va a pasar en los próximos días, las próximas semanas, de la llegada de casi 6 millones de dosis, que van a hacer que podamos acelerar muchísimo más la campaña de vacunación y lograr el impacto real que se está buscando. Primero, punto uno, entonces, simplemente, aunque parezca una obviedad, la persona que tiene que ir, no sé, a la escuela hogar a efectuarse, a vacunarse, que vaya tranquila porque tiene el turno por el WhatsApp. Si cualquier cosa que alguien le pida explicaciones, tiene como... Creo que dentro de las actividades esenciales hay que sumar la vacunación, claramente. Perfecto. Bueno, y por otro lado, en esas millones de dosis de vacunas que están llegando, ¿son todas de una misma vacuna? ¿Son distintas vacunas, Marcos? Hay dosis de AstraZeneca, que es un cargamento muy grande, que lo anunció la propia ministra de Salud de la Nación, que llega casi a 4 millones, y después, bueno, también de la vacuna Sputnik, del primer componente, y estamos a la espera de la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik, que en Entre Ríos estamos precisando para empezar a poner el fin del esquema con esta segunda dosis. Así que, a ver, cualquier vacuna que llegue para nosotros es importantísimo para poder avanzar, pero en un primer momento son dosis de Sputnik y de AstraZeneca. ¿Estiman una semana, 2 semanas? Y desde el Ministerio de Salud de la Nación se habló de fin de mes, antes de fin de mes, inclusive el mismo presidente lo dijo ayer en su comunicado, así que prácticamente estamos a fin de mes, así que sería la semana que viene y como mucho la primera semana de junio. ¿A quiénes se están vacunando hoy por hoy? Hoy hemos avanzado bastante en los grupos de mayores de 60. Tenemos en los mayores 70 más de un 80% de la vacunación de la población objetivo estimada. Entre 60 y 69 ya superamos el 70% y estamos, por supuesto, arrancando con el grupo 18 a 59 con factor de riesgo, que es el grupo más numeroso, y ya estamos cerca del 20% de lo estimado. Generalmente en cualquier campaña de vacunación se hacen estimaciones poblacionales y se avanza sobre ese número. En relación a las edades no hay ninguna discusión, uno tiene padrones, es más fácil saber cuántos mayores de 60 hay. En relación a los crónicos es más complejo porque hay muchos que escapan a las bases de datos que podemos tener desde el Ministerio de Salud y demás. Por eso instamos a toda la población a inscribirse en la plataforma de registro para, primero, tener la cantidad y la voluntad de esa persona y, segundo, ordenarlo en toda la provincia a la hora de vacunar, porque esta vacunación es distinta a otras. Nosotros estamos citando a las personas y no es espontánea, salvo algunas excepciones, no es espontánea como otros tipos de vacunaciones donde uno va a su vacunatorio. ¿En qué edades está ya con la segunda dosis? Y generalmente es por un orden cronológico, así que en general son los mayores 70 que se ha podido avanzar sobre la segunda dosis, pero como recibimos Sinopharm, que es la vacuna china, ya recibimos las dosis de complemento de segunda dosis, también hay una mezcla de personas que ya han recibido la segunda dosis que son menores. ¿Por qué? Porque fue con la vacuna china. Entonces, en ese sentido se nos ha mezclado un poco el universo a vacunar con segunda dosis, pero tiene que ver con las características de la vacuna que pudo llegar antes con la segunda dosis, que en este caso es la de Sinopharm. Si hay personas mayores de 60 años que todavía no tienen la primera dosis, ¿pueden hacer la consulta, pueden concurrir a algún lado o siempre tienen que esperar que les llegue? No, en la ciudad de Paraná, por ejemplo, los mayores de 65, como ya se hicieron jornadas abiertas, cualquier mayor de 65 que acuda a alguno de los centros de vacunación se los vacuna. Eso ya está normado. Si hoy una persona de 66 años que quedó sin vacunarse va a la escuela hogar, lo van a vacunar. Solo con el DNI lo van a vacunar. De 60 a 65 estamos haciendo los últimos
las últimas búsquedas porque se sigue anotando gente. Todos los días nosotros actualizamos la base de datos y aparecen personas que en algún momento no se han podido vacunar u otras personas que han tenido COVID y tienen que esperar los 90 días para poder realizarse la vacuna, empiezan a llegar ahora. Así que esos grupos etarios se van a seguir vacunando. Siempre dijimos que una vez que se abre un grupo a vacunar, difícilmente se cierre, excepto que sea sectores estancos, pero los poblacionales generalmente una vez que lo abrís no lo terminás nunca. Pero estamos en un porcentaje avanzado, más del 70 y del 80% en los grupos etarios, por eso seguimos avanzando con otros grupos. Hay que seguir, hay que avanzar. En los grupos de riesgo que actualmente se está priorizando, digamos, ¿cuáles son? Vamos a reiterarlos, porque hay también una confusión ahí con los hipertensos, que en principio se están presentando. Ayer me decían en la escuela hogar que los hipertensos no están dentro de los riesgos, de los grupos considerados de riesgo, y me parece importante también decirlo. Sí, a ver, los grupos, en un primer momento, los grupos desde el principio de riesgo, que se fueron, obviamente se van actualizando porque se fue aprendiendo sobre la marcha en la pandemia quién tenía más riesgo en relación al COVID. La hipertensión arterial no estuvo ni desde el primer momento como un factor establecido en el riesgo COVID. Lo quiero aclarar bien, lo hemos dicho muchas veces, es la hipertensión arterial sin otra complicación. Claro. Es el hipertenso que solamente tiene eso. Hay gente de 30 y pico de años que ya es hipertensa y que no ha tenido complicaciones cardiovasculares ni renales, pero hay mucha gente que la hipertensión después de muchos años ya tiene un problema coronario, un problema de hipertrofia del músculo del corazón, o sea, el corazón agrandado. Todas esas personas que tienen esas complicaciones aparte de la hipertensión, Esa sí está. es así. Lo que sí tiene que decirlo el certificado. Por eso hemos llamado a muchos de nuestros colegas a completar bien el certificado, no solo poner hipertensión, porque si esa persona, aparte de la hipertensión, tiene una valvulopatía, tiene una enfermedad coronaria propia de la hipertensión o un daño renal, un daño de otro tipo, si está en el certificado se vacuna. La hipertensión, ni el primer momento cuando se licenció a las personas en COVID, no estaban licenciados. O sea, la hipertensión sola por sí mismo no es considerada grupo de riesgo, por lo menos para la vacunación del COVID. En este momento no, porque estamos priorizando personas con diabetes, personas con obesidad, con enfermedad renal o con enfermedades cardiovasculares y respiratorias severas y crónicas. En un momento más adelante donde tengamos dosis, por supuesto, hay que ampliar el grupo de vacunación. Inclusive, una vez terminados los grupos de riesgo por patologías, vamos a avanzar con grupos de edades sin riesgo. Desde 59 para abajo vamos a ir bajando a la persona que no tenga riesgo, pero que se haya inscrito y se quiera vacunar, se lo va a vacunar. Bueno, y simplemente, aunque también parezca una obviedad, decir que las personas que sean de grupos de riesgo tienen que llevar el certificado médico respectivo, si no, no se los vacunan. A ver, es un acto médico la vacunación, es un acto médico vacunar. Hoy en día uno se inscribe en un gimnasio y le piden un certificado, va a pedir un trabajo y le piden un certificado. Cualquier trámite que uno haga le piden un certificado, como el Ministerio de Salud para una vacunación no va a pedir un certificado. El certificado es esencial, es obligatorio, porque lo que uno está realizando es un acto médico. Para cualquier acto médico hay un pedido médico. Bien, del stock de vacunas que pueden andar en danza en la provincia de Entre Ríos, ¿cuánto queda, digamos, para aplicar? No, estamos distribuyendo estos días. Hoy mismo ayer llegó un lote de Sputnik. Hoy van vacunándose más de 310.000, en realidad 310.000 dosis se han aplicado. Han llegado a la provincia 397.000. Esa diferencia, la mayoría está aplicada. La mayoría de esas dosis están aplicadas, inoculadas en las personas. Lo que hay es una situación más lenta a la hora del registro y de la carga, porque es bastante más compleja, pero no hay muchas dosis en los freezers. Hoy mismo tuvimos actividades por Zoom con la mayoría de los hospitales de la provincia, porque ya estamos diagramando que las jornadas de vacunación en el interior, en las ciudades grandes ya está el ejercicio de vacunar mucho en poco tiempo, pero en localidades más chicas van a recibir más cantidad de dosis y van a tener que realizar ejercicios o jornadas de vacunación masivas, y a veces es más complejo en las localidades más chicas. Así que no hay muchas dosis guardadas o dando vuelta, como por ahí se dice. La mayoría de las dosis están aplicadas, lo que siempre el registro va un poco más lento.
¿Qué pasa con los docentes? Los docentes realmente nos llaman de todos lados porque hay lugares donde se dice que los docentes están vacunados, otros que dicen no, están vacunados nada más que los de educación inicial y los de educación especial. ¿Qué pasa con el resto de primaria? Por favor, ¿qué respuesta hay para los docentes? El Ministerio de Salud de la provincia tomó una decisión hace un tiempo, hace unos meses, en relación a los sectores a vacunar. Esto también hubo consenso en muchas provincias del país, porque en un primer momento se esperaba que las dosis lleguen todas juntas, no fue así, casi a nivel mundial no fue así. Entonces hubo que tomar decisiones y la decisión que se tomó en consenso y la provincia de Entre Ríos también la aplicó es no vacunar más por sectores y vacunar por personas de riesgo. Bien. Claramente ya se había iniciado igualmente con la vacunación de docentes y de la policía de Entre Ríos, por ejemplo. Entonces se decidió hacer el corte en docentes de educación especial y docentes y no docentes de educación inicial. Ese es el corte que hicimos. Todo lo que sería primaria y para arriba está en stand-by, pero son grupos esenciales que se van a vacunar, no hay ninguna duda. Lo que nosotros priorizamos es las dosis que había a vacunar personas de riesgo. Todo docente que se encuentre, que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga más de 60, todo el que esté dentro de los grupos de riesgo se va a vacunar por eso. Y esto aplica a todos los sectores, porque desde el mismo Ministerio de Salud hemos recibido y seguimos recibiendo muchísimos pedidos con muchos argumentos reales para la vacunación, pero nosotros entendemos que para poder avanzar y para poder bajar la mortalidad en relación al coronavirus hay que vacunar a la persona de riesgo, no al trabajo, sino a la persona. Independientemente de que uno haga cualquier otra labor, sea docente, sea lo que comunicador o policía. Hay que vacunarlo porque es de riesgo, porque es mayor de 60, porque tiene diabetes, por eso hay que vacunarlo y no porque trabaje en tal lugar o en otro. Perfecto. Marcos Bachetti, subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud en la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias por repasar un poco todo lo que está sucediendo con el plan rector de vacunación en la provincia de Entre Ríos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos trasladamos a la ciudad de Concordia con la información. Esto ocurrió hace instantes. Declaraciones de Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, en relación a las nuevas medidas que entrarán en vigencia a nivel nacional. Comentó que la provincia va a adherir a las mismas y que se llevará adelante el confinamiento para tratar de evitar que se siga propagando el virus y así también disminuir la cantidad de contagios de las últimas semanas. Vemos algunas de las declaraciones del Ejecutivo Provincial. De manera unánime le solicitamos al presidente, en forma particular, le había expresado la necesidad de tener una medida unificada en todo el territorio de la nación, porque las medidas focalizadas no nos venían dando resultado. Compartimos esa visión con el presidente y con los gobernadores y fruto de ello es que se ha decidido por este lapso de 9 días establecer un confinamiento que de algún modo nos permita amesetar y descender la curva de contagios que realmente nos preocupa y mucho, porque, por ejemplo, en Entre Ríos la curva de contagios viene creciendo de manera sostenida y también vienen creciendo de manera sostenida la ocupación de camas de terapia intensiva. Se ha hecho un esfuerzo muy grande durante todo el periodo de pandemia para preparar el sistema. Se han más que duplicado las camas de terapia, de respiradores, la incorporación de médicos terapistas, pero ante la magnitud del problema que asola al planeta y que por supuesto en el país, en nuestra provincia, no es ajeno, no escapa a ello, tenemos hoy el riesgo de que colapse el sistema. Ingresamos a nuestra plataforma de noticias con una información que se acaba de anunciar hace un rato nada más. Se suspende el fútbol por las restricciones, se posterga la definición de la liga en medio del aumento de casos de coronavirus y en medio de las restricciones que anunció Alberto Fernández. Se suspende el fútbol en la República Argentina.
Esto tiene que ver con lo anunciado por el presidente y lógicamente por la situación que se está atravesando. Ya lo vimos al Twitter de la Liga Profesional de Fútbol, que se adhiere a la política de resguardo de la salud pública determinada por las autoridades nacionales y ha decidido suspender y reprogramar los partidos de semifinales y final de la Copa de la Liga.